Les decía que es un placer estar con ustedes compartiendo este programa. Sisto Amaro, que se ha tomado unos días de vacaciones, merecidas por supuesto. Ya la semana que viene va a estar con nosotros. Para compartir como siempre todos los sábados. Acaba de ingresar Gabriel Regalado, economista, que va a estar también en este programa. Y por supuesto la presencia de Ariel Ferrari, que va a estar durante todo el espacio, hablando de temas realmente muy, pero muy importantes. Ariel, buenas mañanas, buen día. Buenos días, Néstor, un gusto, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, sí, hoy extrañaremos a Tito, pero está bien que descanse. Empezó el año muy movido, con mucha actividad, sin duda, con los temas que estaremos compartiendo hoy con Gabriel. Y como siempre, con otras novedades que vale la pena sábado a sábado estar en contacto. Bueno, en fin. Ariel, ha pasado muchas cosas sin duda, ¿no? Todavía siguen ecos, aunque te parezca mentira, la gente nos sigue hablando del tema ajuste, ¿no? Que sin duda es muy importante, ¿no? Ajuste y además saber de que, como siempre decimos, ¿no? Cada vez que sucede esto, cuando no es un aumento que satisfaga, se pierde calidad de vida, no se pierde poder adquisitivo, ¿no? Sí, de eso vamos a estar hablando durante prácticamente todo el programa, porque queremos relacionar la economía del país, cómo viene desarrollándose, cómo los datos oficiales vienen Ajá, dando, porque sin duda dependerá las mejoras que la sociedad pueda tener tal cual. si la economía, porque si es de donde salen los recursos para financiar las distintas prestaciones que BP se otorga. Y en ese camino, además, bueno, ver cómo se han comportado los ajustes de salario y los ajustes de las pasividades. Y además de eso, poder también analizar un poquito, sabiendo ya oficialmente cuánto es el ajuste que tendrán las bases de prestaciones y contribuciones, porque a la seguridad social le importa mucho el valor de la BPC, Ujú. porque distintas prestaciones se ajustan por BPC, distintas cantidades de BPC va fijando las franjas para recaudar los trabajadores, pagar el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, o los jubilados y pensionistas pagar el impuesto a la asistencia de la seguridad social, y por lo tanto, bueno, si ajustan más, las franjas se correrán, o si ajustan menos, no se correrán tanto. Entonces de eso estamos hablando, pero antes de eso nos parece importante, porque nos ha llegado un comunicado de Ajupenro, la Sí, señor. Asociación de Sí, Jubilados y señor. Pensionistas de Rocha, compartirlo, que dice que reunida extraordinariamente el 29 de diciembre de 2021, resuelve comunicar a toda la población del departamento y a las instituciones beneficiarias que, por resolución del actual gobierno departamental, la administración del ómnibus social, que desde el año 2014 ha sido adjudicada a Jupenro, pasa a ser realizada exclusivamente por la Intendencia Departamental de Rocha. Esta comisión directiva reconoce que la propiedad del mencionado ómnibus marca Volvo fue otorgada a la Intendencia de Rocha en el marco de un convenio de cooperación existente entre organismos del Estado y entidades privadas, con el objetivo de coordinar y desarrollar en forma conjunta servicios para la población. El 9 de abril de 2014 expresa que, en el artículo 4, dicho vehículo será destinado a brindar servicios de transporte turístico de carácter social para el traslado gratuito de pasivos, niños y jóvenes discapacitados beneficiarios del Banco de Previsión Social. Y en el siguiente artículo 5 dice que la Intendencia otorgará una partida de dinero a Jupenro para abonar los salarios del chofer, combustible y gasto de mantenimiento. El convenio mencionado está firmado por los representantes del BPS, la Intendencia de Rocha, CUCSA, Asociación de Jubilados y Pensionistas de Rocha. Por lo expuesto, esta directiva expresa: primero, reconocemos la potestad política y jurídica de la Intendencia de tomar la decisión de administrar el ómnibus social bajo su total responsabilidad. Segundo, rechazamos enfáticamente
el rol que ha cumplido el área social de la Intendencia de Rocha, Dirección de Bienestar Social y Oficina de Adulto Mayor y Discapacidad, que en forma inconsulta ha declarado la caducidad del convenio mencionado anteriormente, encomendando a Jurídica la redacción de un nuevo convenio. Tercero, entendemos que para modificar o elaborar un nuevo convenio, sin poner en tela de juicio la intencionalidad, debería realizarse previamente una reunión con las partes involucradas, en este caso la Intendencia, el BPS, la Asociación de Jubilados, con el propósito de establecer los objetivos y contenidos del convenio que posteriormente redactará el Departamento Jurídico y de común acuerdo las partes firmarán. Este procedimiento se realizó en forma unilateral y se nos convocó para que directamente nos presentáramos a firmar el nuevo documento. Cuarto, no firmamos ese documento teniendo en cuenta que Ajupenro es una institución reconocida en el departamento y en el país por su valiosa obra social en beneficio de las personas mayores y de aquellos que por diferentes circunstancias necesitan apoyo o espacio para realizar sus actividades a través de más de 30 años de su creación, con un esfuerzo muy sacrificado de sus dirigentes de todos los tiempos, que recibimos la más valiosa recompensa, el reconocimiento de una sociedad rochense que nos apoya y nos alienta a continuar con trabajo. Quinto, consideramos que lamentablemente el área social de la Intendencia de Rocha no ha valorado en forma adecuada la trayectoria de esta institución, motivo por el cual nuestra responsabilidad en el funcionamiento del ómnibus social ha finalizado en forma definitiva. Y firma la secretaria Raquel Acosta González y el presidente Mario Meloni. Creemos que valía la pena, más allá del comunicado, de hacérselo conocer a la sociedad de Rocha. BPS dispuso de parte de su presupuesto en determinados años, allá por el 14, 15 y un poco antes, para que distintas intendencias en convenio con asociaciones, en Canelones, en Río Negro, en Paysandú, en Salto, en otras intendencias como la de Rocha, bueno, promover el turismo social. Entonces, es cierto, BPS compraba y donaba el ómnibus para ver modo práctico a las intendencias, pero con un fin específico. Y más allá de que sea la propiedad, como bien dice de ellos, de la intendencia, creemos que si no se usa para ese fin, bueno, no es justo. Entonces, vale la pena compartir. Esto no ha pasado en otras intendencias, pero sin duda nos preocupa porque es un precedente, ¿no? Y bueno, una posibilidad de hacer turismo, de recorrer departamentos. Además, ómnibus que se habían adaptado con accesibilidad para que las personas con discapacidad motriz pudieran subir y trasladarse, ¿no? Ariel, ¿hay más ómnibus en la situación que estaba Rocha, por ejemplo? Sí, en marco de ese convenio hay otros departamentos que lo tienen. No está pasando en los otros departamentos, pero de todas formas, bueno, es un tema que BPS se debe ocupar, se debe ver, porque, no sé, hoy venía para la radio pensando en la lectura de esto y decía, ¿qué pasaría si BPS dio para una institución, como parte de los apoyos, para que hicieran un salón de usos múltiples y mañana dice, bueno, ahora vamos a hacer un salón de baile? No vamos a hacerlo más para el fin social que convenimos con el BPS. Claro. Se desvirtúan, en definitiva, cuáles son las políticas y para qué se elaboran y se desarrollan esas políticas, ¿no? Y lo más grave, como denuncian ellos, que se hace unilateralmente y solo se los convocó, bueno, acá está el convenio que nosotros queremos hacer y fírmenlo. Y la directiva, los 4 dirigentes que estaban allí presentes en la reunión, dijeron no, unánimemente dijeron que no, y la directiva después resolvió este comunicado, porque no se puede llevar a ponchazo a la gente, ¿no? Tal cual. O por lo menos dialogar, plantear el tema, no hacerlo de esa manera, ¿no? Sí, sin duda, capaz que podían llegar a acuerdos, podrían haber razones, no sé si presupuestales o no, de que no podría dar el apoyo económico que le daba, pero bueno, llevamos casi 8 años funcionando, trasladando gente en Rocha a ese ómnibus, se habían ocupado además
de que quedara bajo techo, guardado, Sin que problema. no quedara en la calle. Claro. Ahí había sido la asociación rural que había aportado un espacio para que pudiera estar guardado. Hoy el ómnibus está en la calle. Bueno, el mantenimiento, el cuidado está impecable. El medio de transporte y bueno, y no sabemos ahora si se coordinará de la misma forma, si tendrán las mismas oportunidades Tal cual. los jubilados como las instituciones de Ariel, discapacidad y ese turismo social. Tú que tenés mucha más experiencia que yo de todos estos temas, digo, pero siempre caemos en lo mismo, ¿no? Cuando algo funciona bien, no se debería tocar, no se debería cambiar, sea el motivo que sea. Salvo para mejorarlo. Pero por supuesto, está en la etapa del libro eso, ¿no? Entonces digo, vos en tu casa cuando haces una mejora, la haces para mejorar, no vas a romper una pared para que se venga todo abajo. Sí. Esas cosas que uno no puede entender, ¿no? Pero que lamentablemente pasan y a veces se toman decisiones que no son las correctas, ¿no? Y que hay que decirlo, Sí, no está bueno. o se priorizan no los objetivos, las razones por las cuales fueron creadas. Tal cual. Acá era promover el turismo social, poder darle oportunidades de conocer el departamento. Ya no estoy hablando del país, de gente que a veces por dificultades económicas o dificultades producto de la discapacidad no tienen oportunidades. Y bueno, ahí desde el BPS se había pensado de cómo resolverlo y bueno, por eso no se hizo con todas las intendencias, a algunas les interesó, a otras no. Claro. Y en ese camino, una decena creo que son las intendencias que tienen, no recuerdo ahora, pero bueno, han dado un resultado óptimo, lo que creo que debería haberse priorizado antes de, bueno, hacer cambios, modificaciones, que desconocemos cuáles son las intenciones, porque ni al BPS oficialmente, ni a la Asociación de Jubilados, previo a tomar esa decisión, quien tiene la propiedad del vehículo producto de un convenio, y convenio que no tenía vencimiento, ¿no? Pero tú lo decías, Ariel, en un vehículo que estaba cuidado bajo techo, hoy está a la intemperie, a manos de alguien que se encarga de eso, pero que está ahí. Antes estaba bajo una asociación que lo estaba cuidando, ¿no? Sí. No es que no se cuide ahora, no sé, pero digo, no es lo mismo estar afuera, no tener ese compromiso de cuidado, ¿no? Bueno, en fin. Sí, y qué uso. Yo sé que el ómnibus, porque le llamó la atención a un vecino que andaba por Cabo Polonio, que el día que se hizo el lanzamiento de la temporada en Cabo Polonio, hubo gente que se trasladó de la capital de Rocha a Cabo Polonio. Está bien, está mal, no valoro, pero no era el fin que tenía. Entonces se empieza a usar. Y después otros encontraron que en los programas esto de trabajo que hay para tratar de trabajos transitorios y demás, también se empezó a trasladar la gente. Está bien, está mal, no lo evalúo, pero no era el objetivo que tenía el convenio. Entonces creo que ahí es donde, hay que... ¿Qué se puede hacer desde BPS? Y no sé, el miércoles hay directorios plantearlo. Y pediremos información, no vamos a plantear, porque en definitiva BPS lo que hizo es hacer una inversión, consiguiendo a muy buen valor y una puesta a cero ómnibus que salían de la circulación de Montevideo, responsabilizándose, en este caso CUPSA, que era la empresa propietaria del ómnibus y que lo vendía, que hiciera accesible, como una rampa, no una rampa, era como si fuera un ascensor, digamos, un escalón que se elevaba para que aquellos con silla de ruedas o con problemas de motricidad pudieran subir. Y esto se empezaba a hacer cuando todavía en Montevideo no había el nivel de desarrollo de ómnibus accesibles como ahora. Tienen la obligación de un porcentaje de los ómnibus que están circulando, tienen que tener esa accesibilidad, ¿no? Claro. Ariel, varios temas para hoy. Estaba leyendo justo, y la bienvenida a Gaby Regalado. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. Estaba mirando, y está, qué contradictorio, ¿no? Titular, crecimiento económico con caída de sueldos y jubilaciones, ¿no? Yo dice, pero si hay crecimiento económico, uno entiende de que esto segundo también tiene que crecer.
Bueno, sí, primero que nada, buen día. Aprovecho para desear feliz año a todos porque es la Sí, primera vez que señor. vengo, Sí, la primera vez señor. que vengo Se este le año. nota en el tono, ¿no? Se le nota. Es de colorcito, además. Y sí, bueno, en realidad un poco como empezó comentando Ariel hoy, lamentablemente el año no empezó con buenas noticias para los jubilados, para los pensionistas, por una serie de medidas que bueno, que los afectan directamente, ¿no? Y un poco esto que planteaba Ariel, que ahora recogías vos también, Néstor, es bien relevante y es una cuestión que creo que cualquier persona que mira un informativo, que lee un medio de prensa, que se informa, digamos, y que sigue las noticias, lo puede ver indudablemente como una contradicción, ¿no? Claro. Yo simplemente, para repasar algunas de las cosas que se publicaron en las últimas semanas, ¿no? Las exportaciones crecieron 43% con respecto al 2020. Las exportaciones del país pero bueno, uno podría decir, bueno, pero 2020 fue un año particular porque estuvo atravesado por la pandemia, etcétera. Si se lo compara con 2019, las exportaciones crecen 26%. Por primera vez en la historia del país se superan los 11.000 millones de dólares de exportaciones, algo que no había ocurrido nunca. Algunos sectores particularmente lideraron esta situación récord, ¿sí? La carne, que volvió a ser el principal producto de exportación del país, pero hay aumentos también en la industria láctea, en la industria de la soja, de la celulosa, de la madera. Se habla también de aumento extraordinario de los precios internacionales, es decir, un aumento extraordinario de los precios de los productos que vende o que exporta principalmente Uruguay. Se habla de que la industria de la tecnología y el software por primera vez en la historia exportó más de lo que vendió para el mercado interno. En todos estos sectores de actividad hubo aumento de la cantidad de horas trabajadas. Entonces, esto es otra cuestión también bien importante. El ministro de Trabajo lo viene diciendo en las últimas intervenciones que ha hecho públicos, viene destacando el descenso en la cantidad de personas que están amparadas al seguro de paro. Por séptimo mes consecutivo, en diciembre, cae la cantidad de personas que están amparadas al seguro de paro y el desempleo cae también en los últimos meses a valores previos al inicio de la pandemia. Entonces, estas noticias son del último mes, son todas del último mes. ¿Con qué se acompaña esto? Con que al momento de otorgar el aumento de pasividades, de jubilaciones y de pensiones, que ya habían tenido una pérdida de poder adquisitivo el año anterior, o sea que en realidad ya habían tenido un aumento por debajo de la inflación, por debajo de los precios, el aumento es nuevamente inferior a lo que variaron los precios, ¿sí? A lo que variaron los productos de consumo, a lo que varió la canasta básica con la que vive la gente. Entonces, es indudable que uno no puede dejar de sentir que hay indudablemente una contradicción, por lo menos, y más aún cuando, como hemos comentado ya en este programa, estamos hablando de una situación que no es inexorable, digamos, que no es, digamos, que tiene un margen para modificarse, ¿sí? A ver, Uruguay lo que no puede modificar, lo que nadie podía modificar era recibir el efecto de la pandemia. Eso fue un efecto mundial y Uruguay, por más medida que hubiera podido tomar, no hay país en el mundo que haya podido no verse afectado o frenar. Pero aparte, digamos, aunque no hubiera habido casos acá en Uruguay, digamos, Uruguay vive conectado con el mundo y el mundo estaba atravesando esta situación. Eso es muy difícil tanto de prever como de controlar. Ahora, esto en realidad, y lo hemos dicho muchas veces, forma parte de las políticas que decide, en este caso el Poder Ejecutivo, y que tiene, por lo tanto, potestades para incidir sobre ellas.
como cuando hay otros eventos, se incide. Ayer, por ejemplo, estaba repasando que a partir de esta situación de emergencia agropecuaria, ¿sí? Por el tema de las sequías, por el tema de las dificultades que atraviesa un sector, que hace 2 minutos estábamos diciendo que en el 2021 fue un sector que tuvo desempeños récord, ¿no? Tanto en precios como en volumen de exportación. Las ayudas al agro para atravesar esta situación son de alrededor de los 40 millones de dólares. ¿Tá? Es decir, por supuesto que no estoy diciendo que no haya que no haya que realizar este tipo de ayuda, porque son sectores que no solo, digamos, son dinámicos a la hora de las exportaciones, sino que también dan empleo, dan trabajo a la gente, y está bien que se atraviesan una situación, el agro, la industria, el comercio, lo que sea, reciban una... Pero da muestra de una actitud quizás más activa del gobierno a la hora de atender situaciones que en este caso están, bueno, se catalogan como de emergencia, que la actitud que se podría tomar en defensa del poder de compra de los jubilados y pensionistas, de los que incluso de los sectores que ganan menos, y que repito, nosotros fíjense que lo estamos diciendo, ¿no? Defender el poder de compra, o sea, ni siquiera uno dice, bueno, hay que recuperar lo que se perdió en el último año. Simplemente defender el poder de compra quiere decir dar un aumento equivalente a la inflación, y eso es una potestad del Poder Ejecutivo, y bueno, por el momento no han habido señales de que se vaya en esa dirección, y es indudable que van esas contradicciones que un poco lo que veníamos diciendo, que es lo que planteaba Néstor, ¿no? Llevamos 2 años, como bien decías tú, de ajuste de pasividades por debajo de la inflación. Es decir, 2 años seguidos que a partir del ajuste, no le llamemos aumento, del ajuste que tienen las pasividades, compramos menos de lo que veníamos comprando. No pasa lo que pasaba desde el 2019, o mejor dicho, desde el 2006 hasta el 2019, que cada vez que había ajuste, como el ajuste era algo superior a la inflación, a veces en medio punto, ¿no? A veces en 2 o 3 puntos, dependía. Pero cada ajuste uno podía comprar o poner sobre la mesa algo, para ser más explícito todavía, algo más de lo que estaba poniendo. Y ayer analizábamos con Gabriel y veíamos que había que ir a la crisis del 2002-2003 para encontrar 2 años de corrido de caída de las jubilaciones. Es decir, no nos pasaba esta situación que tenemos hoy de que 2 veces seguidas el ajuste de las pasividades fueron menos que la inflación. Y estos son datos estadísticos, no son valoraciones políticas, que se pueden modificar, como bien decía Gabriel, si hay una voluntad política. Porque no es la primera vez que hay crecimiento económico en el país. No es la primera vez que hasta, como en esta vez, se hacen unas proyecciones de cuánto se piensa que va a crecer el Producto Bruto Interno y después se corrigen al alza, porque crecieron, porque los commodities o China comprándonos carne ha hecho que en el mercado internacional subiera tal valor, y lo que es lamentable que como la carne vale y la pagan mucho más en el exterior, también la suban internamente y tenemos una inflación que llegó al 8%, pero cuando uno ve los cortes de carne, sobre todo los sectores de menos ingresos nos compran, consumen, resulta que subieron más. Y entonces ahí también otro análisis que habrá que hacer en su momento, de que más de una vez lo comentamos sobre... Aceptamos, compartimos, es de rigor técnico lo que hace el Instituto Nacional de Estadística cuando conforma la canasta para definir la inflación, pero incluyen artículos que no son de consumo para los sectores de menores ingresos, y cuando hacemos la canasta de consumos básicos, sin duda los niveles de aumento son superiores a eso. Entonces estoy convencido
que la diferencia que tenemos hoy, por ejemplo, con los crecimientos que teníamos a fines de la década, de la primera década de este siglo, por el 2010, 2012, que la economía también crecía, era cómo se distribuía lo que crecía la economía. Es decir, porque la economía crecía, pero también crecían los salarios a partir de la negociación colectiva, y también producto de ese Consejo de Salarios crecía las jubilaciones y las pensiones. Entonces la diferencia que encontramos es que hay una voluntad distinta en cómo distribuir las riquezas que el país genera. Hoy el 70% que vive de un ingreso de salario o de pasividad están perdiendo, y solo un 30%, capaz que menos todavía, es lo que puede decir se ven beneficiados con el crecimiento, o reciben o les llega el crecimiento que está teniendo la economía del país. Gabriel, si el gobierno aumenta por encima de la inflación, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones, ¿no? Tanto desbarajuste se crea, digo, es tanta la pérdida que tiene el gobierno, cuando siempre decimos, que Ariel lo ha dicho más una vez acá, ¿no? Que esa plata después, cuando el jubilado cobra ese aumentito, paga el mercadito, y el mercadito capaz que se pone al día con los impuestos, y le puede pagar un aumento o dar el aumento que corresponde al empleado, en fin. ¿Tanto desbarajuste crea no poder subirlo eso, o es un tema de voluntad misma, o de, como decía yo recién, ¿no?, criterios para distribuir? Creo que hay un poco de las dos últimas cosas que decías, ¿no? Porque, digamos, yo cuando repasaba un poco también algunas informaciones del último tiempo, veía que cuando se habla de la mejora del resultado fiscal, por ejemplo, que pueda haber, esa mejora del resultado fiscal que se puede haber dado y a la que apuesta el gobierno estuvo caracterizada por dos, o liderada, por decirlo así, por dos cuestiones. Por el descenso de la inversión pública, que es lo que invierte el gobierno, digamos, en inversión en infraestructura sobre todo, y por la caída de la masa salarial y de jubilaciones y de pensiones del sector público, ¿sí? Entonces, yo creo que digamos, vístolo del otro lado si se quiere, yo creo que para el gobierno el ahorro que puede hacer con esto es relevante. Es relevante. El tema es que, indudablemente, digamos, esto no es simplemente un tema financiero o aritmético, ¿no? Detrás de ese ahorro... El costo que tiene social. Claro, indudablemente. Y eso es una cosa que hay que medir, ¿no? Porque por varias razones. Porque en realidad afectar los salarios y afectar las jubilaciones afecta el dinamismo de los sectores de los pequeños comercios, por ejemplo, que es un poco lo que siempre hemos hablado, y porque afecta la calidad de vida de la gente, ¿no? En la medida en que uno tiene que irse achicando, digamos, las personas que tienen menos margen para achicarse, realmente son las que están en una situación más comprometida, ¿no? Porque uno tiene que seleccionar, digamos, en qué gasta. Las prioridades. Claro, se va acotando el margen, y así es como, bueno, ¿no? Uno empieza a desatender algunos temas, sean de salud o lo que sea. Y bueno, indudablemente el costo que puede tener un ajuste vía salarios y vía jubilaciones es una cosa que se conoce en el Uruguay, no es la primera vez que pasa, lamentablemente, pero que es de un impacto social muy relevante, ¿no? Entonces, si vos me preguntas si es una cosa que se puede asumir, bueno, yo creo que que la posición de Uruguay incluso no es una posición crítica como para no permitirse asumir el aumento extra que puede representar ajustar en función de la inflación. Sobre todo porque cuando yo hablaba en la primera parte de todos estos efectos récord de exportaciones y sectores que se vieron muy favorecidos en el 2021, en la gran mayoría de ellos, por no decir en casi todos, las proyecciones para el 2022 son las mismas. Es decir, se espera que el comportamiento sea similar al de este año, quizás un poquito menos, pero sí se espera que estas industrias sigan exportando, que sigan trabajando a buen ritmo, que sigan alcanzando niveles
récord de exportación y se espera que los precios internacionales estén altos. Es decir, no se espera un empeoramiento de las condiciones. Y después, bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con que Uruguay está bien posicionado, digamos, a nivel internacional como para tampoco, o mejor dicho, como para poder asumir un gasto extra en función de lo que implica hacer un aumento de este tipo. Repito, si, y creo que con buen criterio se le dan ayudas a determinados sectores que se entiende que están en emergencia, bueno, yo creo que hay sectores de jubilados y pensionistas de muy bajos ingresos que siguen perdiendo poder de compra, que si no están en una situación crítica, digamos, no entiendo a qué nivel tienen que llegar para considerar que esa gente, que es un número nada despreciable, por encima de las 100.000 personas, merece que por lo menos no seguir relegando ingresos, ¿no? Ya podemos estimar, está claro que no se sabe cuánto va a ser la inflación de este año, pero de acuerdo a las proyecciones, cuánto circularía en el mercado, en definitiva, cuánto mejoraría el ingreso global si a los jubilados y pensionistas, si en vez de dar el ajuste de pasividades, que es por debajo de la inflación, se hubiese dado la inflación. El año pasado serían unos 90 millones de dólares que dejaron de circular producto de aquel casi 1,8 por debajo de la inflación que se dio el 1 de enero de 2021. Y se sumaría, o sea, acumularía aquel 100 más casi. Casi 100 más. Es decir, unos 190 millones hubiesen circulado en el Uruguay el año pasado y bueno, no solo mejorando los ingresos de los jubilados pensionistas, sino además mejorando el comercio, los servicios, generando empleo, porque sin duda también genera empleo, porque eso es, creo que, bueno, la importancia que tiene, porque, bueno, hay gente que tiene muchísimos mejores ingresos, y pero en definitiva son los menos. Cuando los más mejora sus ingresos, lo que decimos siempre, le preguntás al almacenero y te dice, y cuando empezó a pagar el BPS vos ves que claro, empieza a moverse un poco más, porque bueno, hay 1.400.000 prestaciones que da el BPS entre seguro de paro, asignaciones, seguro de enfermedad y jubilaciones y pensiones, que es lo más que se conoce. Antes de la pausa, yo me acuerdo, y ustedes también se acordarán, sin duda, ¿no? Hace muchos años, toda la vida, yo me crié cuando siempre los gobernantes nos decían, la torta cuando crezca se reparte, se divide de tal forma, ¿no? Y en la medida que la torta crezca se va, pero el tema es que la torta crece y bueno, y la disparidad sigue siendo bueno, había un amigo que decía, el problema no es la distribución, sino la redistribución. Porque distribuir se distribuye, pero entre poquitos. Y el tema es cómo se redistribuye. Es buen término, sí. Hacemos la pausa, gente. Bueno. Pausa, estimado Diego, y seguimos compartiendo Caminante por Carve. Segunda parte de Caminante por Carve, y siempre se ha dicho, y ustedes son gente de radio, ¿no? Ariel hace mucho que está en los medios, Gabriel también ahora. Siempre se dice que las charlas cuando se apaga la luz es mucho más interesante que las que cuando está la luz prendida, ¿no? Pero bueno, hay cosas que, bueno, uno en la interna puede explicarlas y a veces no, por un montón de factores. Lo que sí, hablaba hoy Gabriel, hablabas tú, Ariel, tiene mucho que ver con lo que has hablado en los últimos tiempos, ¿no? La línea de pobreza, ¿no? Que esto es una cadena también y va grabado eso. Sí, hay una cuestión que es la medición que se hace del bienestar de las personas, de la licitación de las personas, ¿no? Digamos, esto que veníamos hablando de la caída del poder adquisitivo, de cómo afecta a la gente, etcétera, oficialmente, por decirlo así, digamos, porque lo hace el Estado, se hacen mediciones de bienestar de las personas, y básicamente cuando hablamos de bienestar lo que se mide es, bueno, la situación de pobreza que atraviesan las personas, la cantidad de personas que atraviesan esa situación, y situaciones de indigencia, que son todavía las situaciones ya extremas, digamos, ¿no? Entonces, indudablemente, cuando uno habla de que las condiciones económicas de las personas se complican, estos son indicadores que uno empieza a mirar también, así como cuando uno
cuando uno escucha que la situación mejora, estos indicadores en realidad lo que hacen es, si se quiere, o confirmar o ratificar esa versión y cuantificarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Uruguay hablábamos de todos estos años en donde Ariel decía, bueno, años ininterrumpidos, ¿no? Ahí, en 16 años ininterrumpidos, en donde los salarios crecieron por encima de las jubilaciones. Eso decimos Por encima siempre. de la inflación. Por encima de la. Perdón, por encima de la inflación, sí. Eso decimos que lo que hace es mejorar la calidad de vida de las personas porque mejora sus ingresos y porque la enorme, inmensa mayoría de los jubilados, por ejemplo, y pensionistas, viven en función únicamente de los ingresos que perciben, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, mira cómo se modificó cuando uno quiere ver cómo se modificó el bienestar de esos jubilados, de esos pensionistas, y lo mira a través de cómo les afectó la pobreza, se encuentra que en el año 2014 teníamos alrededor de 15% de los adultos mayores viviendo en una situación de pobreza, ¿sí? En el 2004 ahí empieza un poco la racha de recuperación, esta racha de aumentos consecutivos de las jubilaciones y las pensiones por encima de la inflación, que lo llevaron a que en el año 2018 la pobreza disminuyera hasta cerca de un 1,7% más o menos. Es decir, de 14,5% que era en 2004, 14 años más tarde se reduce a 1,8%. Es decir, indudablemente uno tiene que pensar que la mejora en las jubilaciones, la mejora en las pensiones, la mejora en la capacidad de compra que tuvieron estas personas, los hizo mejorar su situación. Yo sé que es un tema también que puede despertar cierta polémica, porque alguien puede decir, bueno, pero yo gano la mínima y sigue siendo la mínima, está todo bien con la línea de pobreza, pero la mínima sigue siendo 14.900 o 15.000 pesos, lo que sea, y una persona con eso no puede vivir. O dos personas que ganan la mínima y que tienen determinadas patologías médicas, lo que sea, pueden vivir. Está bien. Yo eso lo acepto. No se discute, se comparte. Claro, Digamos, claro, digamos, es una cuestión que no es que esté desacertada. Lo que yo siempre digo es que en el 2004 la situación era la misma, ¿sí? No cambió entre 2004 y 2018 la forma en que se mide esto. Y en el 2004, aún con todas estas salvedades y reparos que se pueda tener, repito, era más cerca del 15% la situación de pobreza, y en el 2008 era 1,8, 1,7%. Aunque en apoyo a lo que decía, esos comentarios que sí que a veces se hacen. Es cierto que algunos, imaginémonos, la línea de pobreza estaba por debajo y quedó por arriba, pero cualquier medida sostenida en un poco tiempo lo puede hacer caer de vuelta, claro, que es la situación que tenemos hoy. En definitiva, no es que salió de pobre y es rico, no, salió de pobre por la forma que se mide. Si yo trazo una línea y estoy por debajo, soy pobre, y estoy por encima, soy rico, pero puedo estar pegado por encima y que cualquier vientito... Y el tobogán me lleva para abajo. Exacto, siempre hay un número importante de gente que se sitúa, por decirlo así, que su posición está muy próxima a esta línea. Y que estos cambios, por ejemplo, hablamos 2 años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo, muy fácilmente la pueden hacer pasar para el otro lado de la línea, digamos. Son conceptos a veces un poco frágiles, pero también uno tiene que ver que generalmente la línea de pobreza, digamos, se mide para los hogares, y muchas veces los hogares en donde viven jubilados de menores ingresos pasan 2 cosas. O puede ser que vivan con alguien más, con un hijo, con un sobrino, con un nieto, qué sé yo, que trabaja, y que en situaciones como estas, en donde se afecta el salario también, digamos, caen los ingresos del hogar, no solo caen las jubilaciones, sino que caen los salarios, o una persona que perdió el ingreso, y bueno, y esas cuestiones también llevan a que cuando hay un deterioro como hay de las jubilaciones y de los salarios, las personas que están en una situación más vulnerable, que pasaron por poco esa línea que decía Ariel, indudablemente con estos retrocesos puedan volver
a situaciones, que es un poco lo que se está dando. Yo decía, en el 2018 llegamos a alrededor de un 1,8, 1,7, era el porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza, y hoy en día ya estamos en 2,3, 2,4, es decir, no es un número todavía alarmante, pero lo que sí vemos es que es justamente ese fenómeno de cómo se empieza a revertir una tendencia que era clara al descenso, y que bueno, que en la medida en que los aumentos no son suficientes, empieza a haber una reversión de eso, ¿no? Y lo que es absolutamente injusto, que eso se da de que del 1,8 pasemos al 2,5, haya gente que hay mayor cantidad de gente pobre en 20 meses cuando la economía crece. Porque si tuviéramos una situación que la economía viene barranca abajo, claro, entonces uno puede decir, y está claro, nos tiene que afectar a todos. Pero acá le viene favoreciendo a unos pocos, mientras del otro lado empieza a crecer. Entonces, creo que es un tema para seguir conversando, es un tema para estar alerta. Sin duda, bueno, la UNASPU, los jubilados, estamos expectantes, esperando la respuesta de la reunión que tuvimos hace poco más de 10 días con el doctor Aristi, que en ese momento ejercía la función de ministro, es el actual viceministro de Trabajo y Seguridad Social, donde planteamos que el Poder Ejecutivo revea esta situación. Bueno, fue a través de un diálogo, tendrá que seguir sumándose con movilización, más allá de que, bueno, ahora algunas normas, como la Ley de Urgente Consideración, pone algunos limitantes para salir a la calle, para movilizarse y todo lo demás, porque, bueno, en eso de las libertades y el libre tránsito y todo lo demás, pero de todas formas, esas son otras preocupaciones que también se suman y hay que tenerlas también en cuenta, pero el derecho a la protesta, el derecho a exigir, bueno, está latente. Más de un compañero de una asociación nos ha planteado estos temas y sin duda, bueno, sacado este receso de enero natural y a la espera de, bueno, hay que dar una oportunidad que se reflexione, se vea el resultado final, que creo que moverá poco la aguja, porque no tiene que ver directamente con el crecimiento de las jubilaciones en forma absoluta, pero las bases de prestaciones y contribuciones se ajustan 20% más o menos entre la inflación y el índice medio de salario. Y el Poder Ejecutivo ya definió, ya salió el decreto y ya de alguna forma se está utilizando, porque en estas horas empiezan a emitirse los recibos para el pago de las pasividades en los primeros días de febrero, y hay que saber cuántos son las BPC, porque algunas prestaciones se fijan por BPC, las franjas para el IAS se fijan por BPC, entonces hay que saberlo para la emisión de los recibos. Y el Poder Ejecutivo resolvió que el aumento de la BPC, que estaba en 4.870 pesos, fuera de 6,03. Entonces, bueno, es un poquito más de lo que hoy transitoriamente tenemos de 5,87 del índice medio de salario, pero es muy por debajo de la inflación. Y para nosotros también tiene que ver por qué impacta cuando se utiliza la facultad que tiene de mirar entre el índice medio de salario y la inflación, utilizar siempre el índice más bajo. Y fundamentalmente utilizarlo, el índice más bajo, cuando los salarios y las jubilaciones están perdiendo. ¿Ah? Porque si estuvieran creciendo y acompañaran ese crecimiento, uno puede decir, bueno, pero acá creo que, bueno, hay mucho para explicar más allá de la complejidad que pueda tenerse para una persona común que sin conocer mucho de economía y de datos y de cálculos, pero que muchas veces se ve afectado en definitiva porque, a ver, si la asignación familiar
la cobra un hogar que ingresa menos de 10 bases de prestaciones y contribuciones, menos de 10 BPC, si yo contengo la BPC voy a dejar más hogares afuera, porque le va a ser más fácil. Entonces, y si yo aumento la BPC, puedo dejar más que todavía que lo que crece el salario, puedo dejar más gente favoreciéndola para cobrar la asignación familiar. Y así podía haber el tope del seguro de paro, del seguro de enfermedad. Creo que de eso también podríamos conversar como habíamos planteado al inicio. Sí, sí, es un tema relevante también y que lamentablemente viene acompañado o engrosa la lista de malas noticias que hablábamos al principio, ¿no? Porque, digamos, como bien decía Ariel, la BPC, que en realidad la BPC, que es base de prestaciones y contribuciones, básicamente lo que es una unidad de medida, como puede ser la UR, por ejemplo. Bien. ¿Cómo se fija este valor? Lo decía Ariel, se fija cada vez que aumentan los salarios de la administración central y mediante un decreto el Poder Ejecutivo determina su valor, que puede ser entre el índice mes salario, la IPC, o el índice de precios, digamos, o un 20% por encima o un 20% por debajo de cualquiera de los dos que utilice. La BPC se crea en el 2004, julio por ahí del 2004 si no me equivoco. Entre el 2005 y el 2020, la BPC, cada vez que se actualiza, se resuelve, digamos, actualizar por IPC. Quiere decir que cada vez que se emitía un decreto, la BPC se modificaba igual que se habían modificado los precios desde el último aumento. Como decía Ariel, en ese contexto de esos años en donde los salarios crecían más que los precios, digamos, el aumento de la BPC acompañaba no a los salarios, sino que acompañaba a los precios. ¿Y qué hacía eso? Hacía que, por ejemplo, algunas cuestiones que son relevantes para los trabajadores y para los jubilados se vieran afectadas de una manera que ahora, cuando se cambia el criterio, en estos 2 últimos años se vean afectadas de otra manera. Para ser bien concreto, en el caso de los jubilados, sabemos que el impuesto de asistencia a la seguridad social, el famoso IAS, ¿sí? Lo pagan aquellos jubilados que ganan mensualmente, digamos, en promedio, por encima de 8 BPC. ¿Sí? 8 BPC son, al día de hoy, digamos, o hasta, mejor dicho, hasta diciembre del año pasado, eran 38.960 pesos. Ahora es un poco más de 42.000 con el 6%. Claro, ahora con este aumento que se da, pasan a ser 41.310 pesos. Ese es el mínimo a partir del cual, digamos, cualquier jubilado que gane menos de eso no paga IAS. Con este aumento que se da, ¿qué hubiese pasado si en vez de aumentar la BPC por salarios, se hubiera aumentado por índice de precios? El valor mínimo, el famoso mínimo no imponible, hubiese sido 42.061 pesos, ¿sí? Algo así como 750 pesos más de lo que es. Entonces, ¿qué quiere decir? Para mucha gente quizás no le cambia, pero para todas las personas que su jubilación está entre 42.061 y 41.312, es la diferencia entre pagar el impuesto o no pagar el impuesto. Más allá de que el pago del impuesto es progresivo, ¿no? Uno se paga, es una cosa que es igual al IRPF. Uno paga según cuánto me pase de la franja, por decirlo así. No es un pago fijo como era antes y el IRP, que si yo me pasaba por un peso de la franja, ¡pum! Era por todo el sueldo. Exacto. O por toda la pasividad. Exacto. Esto en realidad es en función de cuánto me paso de la franja. Pero lo que digo es que si uno se fija cómo en el monto mínimo que va a pagar, en el monto mínimo por el cual queda exonerada una persona de pagar, cuando uno lo aumenta por índice de precios, es más alto que si uno lo aumenta por el índice de salarios. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en que indudablemente, como yo decía, si el mínimo no imponible
es más bajo, hay más gente pagando. Y si hay más gente pagando, el Estado recauda más. ¿Tá? Entonces, venimos de todo un primer bloque en donde hablamos de que este tema de aumentar las jubilaciones por debajo de los precios y de que los salarios no crezcan como los precios genera innecesariamente un ahorro para el gobierno. Bueno, ahora lo estamos viendo del otro lado. Directamente tienen el ahorro por un lado y esto lo que significa es aumento de la recaudación. Pero además, como decía Ariel... Es decir, sale menos y entra más para las arcas del Estado. Exactamente. Y sale menos en perjuicio de la mayoría de la gente y entra más en perjuicio también de más gente que vive de ingresos fijos como es el salario o las pasividades, y no afecta a otros sectores que pueden vivir de otras rentas o de otras ingresos de capital y demás. Exactamente, o sea, en realidad digamos, esto yo hablé de la primer franja, pero después para las otras franjas ocurre un poco lo mismo, ¿no? La segunda franja que va del IAS, que va entre 41.300 y 81.000 pesos, es más baja, por decirlo así, que la que hubiese correspondido. Entonces, incluso para esa gente significa también pagar más. En el caso del IRPF ocurre lo mismo, lo mismo, porque también opera la misma lógica de franjas, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que las franjas crecen menos de lo que podrían crecer, ese mínimo crece menos de lo que podría crecer, queda más gente comprendida a la hora de pagar el impuesto. Y después esto tiene otro efecto, digamos, de la BPC y de cómo implica el valor. Ariel hablaba, por ejemplo, de las asignaciones familiares, pero también esto influye en los topes del seguro de desempleo, en los topes de los seguros por enfermedad, hasta en la prima por edad, digamos, cuando una persona, un mayor de 70 años, se presenta a BPS a solicitar una prima por edad, lo que se hace es se estudian los ingresos de su núcleo familiar mediante una declaración jurada. Y se dice que, bueno, que los ingresos no pueden ser superiores a 3.7 BPC, los ingresos de su núcleo familiar en promedio, ¿no? Que es muy injusto, ¿no? En promedio por persona, ¿está? Si yo eso lo fijo en BPC y la BPC la hago crecer menos de lo que crecen los precios, lo que estoy haciendo es poniéndole el tope más bajo a la gente de lo que podría ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, que menos gente va a estar en situación de presentarse a solicitar la prima por edad y quedar comprendida porque los ingresos de su núcleo familiar superan ese tope. Entonces, hay otra razón más de la crítica que hacemos a cómo se utiliza esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo, no pensando en la mayoría, o pensando más que en mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar los ingresos, o en este caso, evitar que egrese más prima por edad. Es un tema que vamos a dejar porque ya estamos cerca de la hora y Néstor está mirando el reloj para la próxima semana, pero cuando se hizo el decreto en julio, o se hizo en agosto porque hubo que hacerlo de vuelta, el Poder Ejecutivo se había equivocado y demás, del ajuste de las pasividades mínimas, los 243 pesos, el decreto dice que pasaba la jubilación mínima a 3.1 BPC, por lo tanto, de vuelta. Si uno de jubilación mínima no puede cobrar menos de 3.1 BPC y contengo la BPC, el monto va a ser menor o mayor según lo que fije de lo que habrá. Otro ejemplo más, y acá también es cierto, en el IAS son la minoría de los jubilados, ojalá tuvieran que pagar todos los jubilados IAS porque ganan por encima de 40.000 pesos, pero eso no pasa, y menos en el BPS. En otra caja sí, a veces, y por eso algunos hasta plantean la eliminación de esto. Pero, bueno, hay un tema para discutir y conversar en otras. Pero acá tenemos este tema de la BPC para la próxima interesante. Sí, Gabriel, gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes. Ariel, le toca a usted decir que el próximo sábado a las 7 de la mañana seguiremos haciendo Camino al andar. Perfecto. No lo digo como Tito, pero bueno. Que pasen bien, chao.